Buenos días chicos, soy su docente, el doctor Daniel Paredes, y quería explicarles, en estos días estamos un poco, estamos con una dificultad muy grande de poder pasar clases en las aulas, como también por vía online. Prácticamente la plataforma no está funcionando correctamente todavía y como hay bastantes docentes que tienen ese mismo problema, igual que mi persona. Entonces he decidido hacerlo en YouTube y pasarles uno por uno todas estas diapositivas explicando qué realmente significa. Sé que habíamos quedado la anterior clase en la distribución de frecuencia, hacer algunos ejercicios, realizar las prácticas. Me hubiese querido seguir continuando con esa situación, pero se nos va a hacer se nos va a hacer muy difícil de hacer la práctica por vía YouTube, ¿no? Hasta entonces yo voy a empezar con el siguiente tema. Explicarles nuevamente que el examen va a ser mayormente de las clases y de los videos que estamos viendo. Voy a poner algunos ejercicios de los cuales ya hemos avanzado. Prácticamente ya saben ustedes cómo realizar operaciones de bioestadística y epidemiología para realizar una, una distribución de frecuencia y organizar sus datos, ¿no? Entonces, me disculpo con ustedes porque creo que no estamos pudiendo llevar las cosas como se debería llevar. Recargarles nuevamente que como personal de salud que somos nosotros debemos cuidar de la población y debemos cuidar de nosotros mismos. Hacer siempre informarse bien primero para luego vertir con sus propias palabras información sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Nuevamente vamos a hacer un repaso antes de empezar este tema, que es el perfil de la situación de salud en Bolivia. Voy a explicar un poco sobre el coronavirus. Nuevamente, ya sabemos que solamente no tenemos una cura, un tratamiento. Necesitamos hacer solamente prevención, medidas de precautelar la salud de tu prójimo y de ti mismo. Como ahora mismo por la ordenanza del gobierno no podemos salir de las casas después de las 3 de la tarde, ¿no? Prácticamente tendríamos que estar las situaciones que acaba de decir la presidenta. Está haciendo una buena contención. Ahora prácticamente estamos recibiendo fumigación por los barrios que donde vivimos. Prácticamente mi barrio están fumigando. ¿Qué más decirles, no? Tratar de no salir de las clases lo menos posible para que puedas tener segura a tu familia y segura a la población. Porque un contagio puede llevarse a 10, 15 y 20, ¿no? Ya hemos hablado, el medio de contagio son por la saliva, secreciones nasales, secreciones orofaringeas, la saliva. Puede transmitirse, puede vivir el virus hasta 72 horas en una superficie plana con las temperaturas no elevadas, ¿no? Entonces podemos decir que el virus se transmite por el roce de las superficies contaminadas. Lo que debemos hacer es tratar de limpiar todas las superficies de nuestras casas, evidentemente, lavarse las manos con agua y jabón, utilizar el alcohol en gel. Si es que vaya a ser el caso de que fueran a salir por casos muy necesarios a la ciudad o en el transporte público, utilizar barbijo, ¿no? Utilizar un barbijo si es que está con signos y síntomas respiratorios, como ser un resfrío común. Acudir a su centro de salud más cercano.
y decirle los síntomas, ¿no? Para que le hagan el propio control. Vean que un resfrío se puede confundir con esta misma situación que es el coronavirus. Me preocupa mucho porque como es una enfermedad que es muy parecida a un resfrío, muchos están pensando y he visto que muchos piensan que el resfrío puede ser un coronavirus y están alarmándose la ciudadanía. No les culpo a ninguna, a las personas mayores no les culpo, pero es mejor ir a un centro de salud y reportar sus síntomas, ¿no? También tenemos que ver que como personal de salud que somos nosotros, que trabajamos dentro de un hospital, hay que ver también los signos y síntomas que pueden diferenciar de ah, de esta enfermedad, ¿no? El coronavirus contra un resfrío común. Bueno, sin más que decirles, reiterando a los chicos, póngale ganas, su tiempo libre ahora que están, dedíquense un poquito más a leer, a estudiar, porque ni bien se vaya a solucionar, Dios mediante, se va a ingresar con los exámenes, ¿no? Las pruebas de primeros parciales. Esperemos que para, para inicios de abril se solucione todo esto con la ayuda de Dios, así para no alargar más ah, las visitas online, porque yo no estoy, bueno, no es una buena herramienta, pero siempre es mucho mejor cuando estás en el aula y así interactúas con tus alumnos o con ustedes, podría estar interactuando, enseñándoles paso a paso de lo que tenemos que avanzar. Ahora entonces vamos a pasar al tema que les voy a dar hoy, que es el perfil de la situación de salud en Bolivia. ¿Por qué quiero hablar sobre este tema? Porque el perfil de la situación de salud de Bolivia es cómo está organizado nuestro sistema de salud en nuestro país, cómo prácticamente cuáles son los escalones que uno debe seguir para cuando hay una enfermedad, para cuando hay un sistema de control de prioridades, ¿no? Porque cuando nosotros como personal de salud que somos nosotros, tenemos divisiones en las cuales nosotros vamos a diferenciarnos. Por ejemplo, va a haber, muchos de ustedes deben conocer que hay los hospitales, ¿no? Vienen por niveles, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. En nuestro país hasta tercer nivel y se encuentra, ¿no? Pero tenemos el Hospital Univalle que está casi considerado como cuarto nivel. Solo se tiene que hacer el Hospital Nuevo de la América, ¿no? Se le tiene que hacer sola una categorización que creo que al año lo van a hacer y lo van a poner porque va a ser el único hospital, bueno, es el único hospital con implementos modernos, europeos que tiene el país, el único. Pero en el sistema de salud estatal solo tenemos hasta el tercer nivel, ¿no? Antes de decirles, ¿no? Yo me imagino que muchos conocen qué implica el primer nivel de salud. El hospital de primer nivel, pues se le dice así porque es casi una posta o un hospital o un centro donde tiene solo una especialidad que es medicina interna. No tienen otras especialidades que pueden estar constando como pediatría, gineco. Puede haber hospitales que tengan gineco y pediatría, pero no están categorizadas. Tienen que estar categorizadas por la Organización Mundial de Salud. Primero pasar por la Organización Panamericana de la Salud y luego hacia la Organización Mundial de Salud para dar su reconocimiento o categorización de la misma. Entonces el primer nivel normalmente consta de medicina interna o medicina familiar. Y puede haber algún pediatra o un ginecólogo
pero no con una categorización exacta. El hospital de segundo nivel es aquel hospital que va a tener 4 categorías, 4 especialidades. Es decir, va a tener medicina interna, va a tener cirugía, va a tener ginecología y obstetricia y pediatría. 4 y camas de internación, evidentemente, ¿no? Eso sería considerado como un hospital de segundo nivel. Un hospital de tercer nivel ah, prácticamente consta de todas las especialidades incluidas, a excepción de algunas, porque no todos los hospitales van a tener todo eso, no, todas las especialidades no van a tener, a veces hay hospitales como en el Vietnam que tienen que hacer consultas extras en otros lados para que pueda o llamar a un especialista o subespecialista para que les puedan atender. No todos los hospitales de tercer nivel cumplen con todas las especialidades, especialmente en nuestro país. Entonces, pero vamos a tener las más esenciales, o sea, más de 4 especialidades, o sea, incluidos que tienen medicina familiar, ginecología, pediatría y cirugía. A eso va a sumar que va a tener oftalmología, va a tener otorrinolaringología, va a tener también neurología, va a tener neurocirugía, va a tener traumatología, urología. Entonces, eso se considera un hospital de tercer nivel, más internación, va a tener sala de internación, va a tener sala de unidad de terapia intensiva, quirófanos y todos los implementos que llevan a constar a un hospital de tercer nivel y preparado para la asistencia de la población, ¿no? En Cochabamba tenemos solo un hospital bueno, en Cercado tenemos un hospital de, de tercer nivel, que es el Hospital Vietnam, y también el Hospital Cochabamba. Se considera el Hospital Cochabamba todavía como un hospital de segundo nivel, que es el que se está por la cancha, ¿no? Se considera todavía como un hospital, pero tiene especialidades como neurocirugía, neurología, y otorrino y oftalmología, pero no tiene la acreditación para llamarse un hospital de tercer nivel. O sea, todos los hospitales tienen que cubrir ciertos requerimientos para que para que el hospital donde ellos se encuentren sea considerado un hospital tanto de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Dan exámenes, vienen a analizarles y si aprueban les dan la acreditación. Y si no, van a tener que seguir con la categoría que se encuentren para no confundirlos, ¿no? Entonces ya decimos, ¿no? Un hospital de tercer nivel, el hospital de, ¿cómo se llama este? El hospital Vietnam. Y hospitales de segundo nivel, tenemos el hospital materno-infantil de Tiquipaya, el hospital Cochabamba, aquí que está en la cancha, otro de segundo nivel, ¿cuál podría decirle? Bueno, eso lo conozco, ¿no? El Hospital del Sur, aquí tenemos el Hospital del Norte también en la zona norte, pero no está funcionando aún, ¿no? Eso es lo que acabo de enterarme, de que no funciona, supuestamente tendría que ser un hospital de tercer nivel, bueno, llamado tercer nivel, pero con la categoría de segundo nivel, pero no está funcionando prácticamente. Y los de hospitales de primer nivel, ustedes conocen, en su barrio deben tener algunos hospitales de categorías de primer nivel que van a asistir a los pacientes que tengan cortaduras, resfrío comunes, enfermedades cardíacas, solamente impartiendo que no sea casos graves. Por ejemplo, para el control prenatal, para control de niños sano, para vacunas de los bebés, vacunas de uno mismo contra el tétanos, fiebre amarilla, vacunas antirrábicas o tratamiento de personas con mordedura de rabia, seguimiento epidemiológico que hacemos cuando hay una mordedura eh, bueno, de mordedura de un can que puede
que puede significar una epidemia también en el lugar donde esté, ¿no? Para eso se hace una ficha epidemiológica, lo cual no les voy a exigir que sepan ustedes qué es una ficha epidemiológica, pero sí que tenga un concepto básico. Una ficha epidemiológica es la recolección de datos de todo paciente que ingresa a un hospital de primera con una enfermedad que puede ser endémica del lugar, ¿no? Es decir, puede ser, podríamos hablar del Chagas, podemos hablar del dengue, podemos hablar de rabia, podemos hablar de tuberculosis, fiebre amarilla, paludismo y todas esas enfermedades que son endémicas de nuestra región. Bueno, avanzando a la primera diapositiva, si gusta va a cambiar. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a decir que para hablar de epidemiología tenemos que hablar de datos generales de Bolivia. En el censo del 2000, vamos a hablar de dos censos que hicieron el INE, el 2001 y el 2011, reportando que tenemos el 2001 que teníamos una población de 8.274.000 y fracción de habitantes, ¿no? Y el 2011 se hizo bueno, el censo se hizo el 2010, pero el 2011 se ha se lo ha mostrado, evidentemente, ¿no? Con una población en 2011 de 10.027.254 habitantes dentro de nuestro territorio nacional. Esto quiere decir que hemos tenido casi una creciente población de casi 2 millones, ¿no? 2 millones de habitantes en más o menos 9 años. Vamos a decir que la superficie total de nuestro territorio es de 1.098.581 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional media de 7.56 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que cada kilómetro que tenemos casi 8 habitantes, ¿no? 8 habitantes, según el rango poblacional que tenemos, lo cual es muy poco, ¿no? Porque no deberíamos estar con una densidad más amplia para tener un progreso. No siempre la densidad poblacional hace referencia de que el país llega a ser creciente, ¿no? En China también hay lugares pobres, en África hay más lugares pobres donde tienen mayor cantidad de habitantes dentro de su territorio, pero su situación económica no es la más favorable. No, muchos economistas o también muchos gobernantes dicen que la población es, es sinónimo de economía, ¿no? No siempre. Cuanto más población tenemos en un país o un determinado territorio, no, y es muy pequeña bueno, es muy grande la cantidad, puede decir que este país es económicamente bueno porque es productivo, todas las personas son productivas, pero si en este país que su densidad poblacional es muy grande y a la vez no es productiva, entonces la situación económica va a ser precaria, ¿no? Así como en muchos otros países de África y en países como en China, Tailandia, Mongolia, que su situación económica casi no está tan grave como de las otras, ¿no? Entonces vamos a hablar, son datos relevantes que están hablando acá, la densidad, ¿no? Que dice que un rango va de 0.82 habitantes por kilómetro en el departamento de Pando hasta 26.17 habitantes de kilómetros cuadrados en el departamento de Cochabamba. Estos datos específicos yo no los voy a preguntar en el examen. No son cosas que uno debe estar diciendo, oh, tengo que saber. Son datos relevantes que siempre van a estar cambiando. Es decir, que siempre va a ir cambiando porque no va a haber un dato exacto porque cada año la población crece o disminuye de acuerdo a su situación tanto económica y de salud, ¿no?
Bueno, vamos a decir que tenemos una población urbana de 5 millones, 5 millones 165.882 en el área urbana y 3 millones punto, 3.108.443 en el área rural. La diferencia no es tan grande, ¿no? En el área rural como en el área urbana, y lo cual pueden variar, ¿no? Pueden tener una repercusión tanto en la salud como también económicamente. Aquí vamos a decir que cuando más gente en el área urbana y menos ah, educación tanto en el área de la salud, tanto literariamente, estos llegan a tenderse a un déficit económico de la misma, ¿no? Este fenómeno de urbanización no planificada quiere decir que es un fenómeno que agarra, no hay un parámetro donde puede decir que de aquí a aquí las, se puede urbanizar un lugar. No tienen una determinada ley que pueda decir que nosotros tenemos que quedar en determinado territorio para que pueda ser urbanizado, sino agarra a los asentamientos que está habiendo hoy en día, los asentamientos ilegales y construcciones ilegales, como es en el caso de Tiquipaya, que ha habido construcciones ilegales. Por estas razones llegan a haber estas clases de crisis, ¿no? Crisis territoriales, crisis por los fenómenos naturales. Es por eso que se dice fenómeno de urbanización no planificada. Es que con esa ley INRA que han sacado hace mucho, ha hecho una variación enorme en, en la población, ¿no? Porque es la tierra de quien la trabaja. Y hay una contrariedad de decir que no puede haber asentamientos en ciertos lugares de nuestro territorio porque pueden ocasionarse esos desastres, ¿no? Ya, vamos a hablar, estamos con este gráfico, el Instituto Nacional revelado por el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, la relación de la población urbana y el área rural, su distribución y la evolución de la población por áreas en el censo, los censos de distintos años que ha habido, ¿no? Vamos a ver que el área urbana ha tenido una creciente ya desde el año 1976 hasta hasta este año 2001, que ha sido uno de los primeros censos que se ha realizado aquí en nuestro país. Vamos a decir que el área urbana ha tenido una creciente muy enorme y el área rural ha disminuido, ¿no? Y imagínense que hasta el 2019 tienen la misma, tiende a crecer el área urbana que el área rural. Lo que quiero decir con esto es de que no existe un parámetro exacto bueno, no hay una relación con esta situación de los votos también, ¿no? Como ha habido en este octubre 20 del año pasado, esta relación de votos que hemos tenido, donde el área rural supuestamente supera al área urbana, lo cual no es cierto, ¿no? Ya vemos, con los censos que tenemos en nuestro país, podemos darnos cuenta de cómo ha sido la situación de octubre 20 del año pasado, ¿no? Vamos a hablar también, epidemiología también tiene que tener razón de cómo nosotros nos desarrollamos, hasta qué edad más o menos nosotros tenemos una esperanza de vida. Prácticamente por los estudios que se están realizando, desde 2000 al 2005 tenemos datos de que en Europa el promedio de vida es más o menos de 38.4%. En América del Norte, la mayoría de los pacientes llegan a vivir una edad promedio de 77.6, en Oceanía 74.0
y Latinoamérica 71.5, Asia 67.3 y África 49.1. ¿Por qué todos estos números varían de ciudad a ciudad? Vamos a decir que prácticamente varía el promedio de edad de vida de los ciudadanos de cada continente. ah, llega a variar por una sola razón: el estatus económico que tiene cada país, ¿no? En Europa la situación económica siempre va a estar más, más acentuada. Ellos ah, tienen seguro de vidas, tienen salud asegurada. La salud es no es tan precaria como acá. Tienen muchos implementos donde puede cuidar a la población, ¿no? Porque cuidando la salud de un país, esos tienen prioridad de eso. Cuidando la salud de sus habitantes, van a tener más probabilidades de que esos habitantes sean más productivos para el país, porque el país vive de los impuestos, el país vive de los recursos naturales. Entonces, si un país tiene una esperanza de vida disminuida, entonces vamos a tener una economía barata, ¿no? Por eso ahora se le da más énfasis a a la salud, se le da más énfasis. Antes no se le daba una adecuada atención a la salud, porque decían, bueno, se creía que si un enfermo fallece, está bien, se está evitando el gasto de dinero para esos pacientes. Por eso hay ahora salud preventiva, tratar de prevenir enfermedades o epidemias para que la esperanza de vida y este mismo habitante sea más productivo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos en Latinoamérica 71.5 años que podemos vivir, tenemos un promedio, y en África tienen 49.1. Aquí vemos que los países tercermundistas llegamos a tener una esperanza de vida o una esperanza de vida media más baja que con los países de primer nivel, ¿no? Como Estados Unidos y Europa. Ya. Nosotros, cuando hacemos esta clase de estadísticas que tenemos en nuestro país, vamos a decir que la esperanza de vida al nacer antes, en los años, ¿cómo te puedo decir? Desde los 50, 40, la esperanza de la vida al nacer era muy baja. No había una adecuada salud, entonces todos eran atendidos por parteros, por matronas, y donde o sobrevivía el bebé o sobrevivía la mamá. Era muy precaria la salud de nuestro país antes, ¿no? Pero desde 2005 al 2010 ha subido. Tenemos parámetros que vienen del 65.5% hasta el 68% en los distintos departamentos de Bolivia. Esto quiere decir que nuestra esperanza de vida al nacer, que cuando nosotros venimos al mundo y tenemos lugares donde estas personas llegan a tener un parto normal, una cesárea, ya sea por complicaciones o porque tienen dificultad al nacer, entonces la esperanza de vida está subiendo mucho más que de antes. Voy a decir que también en el área rural prefieren tener sus niños en sus casas. No les gusta ir a los hospitales. Los tienen en sus casas y después de nacer, recién van a los hospitales. Van a los hospitales a hacer un chequeo, pero a veces vienen ya complicados, ¿no? Entonces, eso también tenemos que hacer hincapié en esa situación de que las personas del área rural tengan la posibilidad bueno, tengan capacitación de que tenerlo en la casa tiene más riesgo de infecciones bacterianas, tanto el niño como la madre. Por eso la esperanza de vida antes era la mayor parte de los partos eran en las casas. Por eso la esperanza de vida era muy baja. Pero ahora
está subiendo porque ya la gente está concientizada, más que todo en el área urbana, en el área rural muy poco. Entonces esperemos que esto cambie de aquí para más adelante, ¿no? Porque hoy en día sí pasa esto. Bueno, pasamos a características de la población. Se dice, ¿no?, que en estos censos que hemos tenido el 2011 y el 2001, que la mayor parte de de la población son jóvenes. Un 38.7% es menor de 15 años. También puede decirse que aproximadamente el 59% tiene menos de 25 años. Y que el 87.1% es menor de 50 años. Es decir, que teníamos en el año 2001 al 2010, bueno, al 2001, que ha sido el primer censo, después de 15 años, se ha encontrado una población más joven que mayor, ¿no? Lo cual favorecía, ¿no?, para la producción de nuestro país, para que haya más gente, más producción económica, más movimiento económico, porque un país sano es mayor productor económico que un país que está enfermo, como en el caso de ahora, ¿no? Ahora estamos bloqueados o como encerrados en nuestras casas para poder para poder salvarnos de una enfermedad que no sabemos cómo poder curarla. Solo podemos prevenirla y evitarla, ¿no? Ya. Esto es un gráfico, es la siguiente diapositiva, ¿no? Es un gráfico que habla sobre la población en edad, sexo y los censos desde el 1976 hasta el 2001. Vemos que el censo en porcentajes va creciendo desde en 1992 hasta el 2001. El 2001 ya ha habido una población tanto mayor que anteriormente, ¿no? Y la relevancia que dicen todos muchos, ¿no? Hay una relación en este último censo del 2011 de una relación de 3 a 1 en mujeres, es decir, que hay eh, tres mujeres nacidos y un hombre, ¿no? Entonces hay una mayor población femenina que caballeros o niños jóvenes, ¿no? Ya. Vamos a hablar sobre la salud de la mujer. La tasa global de fecundidad, que es la tasa global de fecundidad, es de 4.2 hijos por mujer. Es decir, que para este año, para el 2011, en el censo que se ha realizado, se ha hecho un promedio, ¿no? Donde cada mujer tiene un promedio de tener 4.2 hijos, ¿no? ¿Por qué se dice 4.2? No vayan a creer que 4.2, o sea, 4 niños y la tercera parte de uno nace. No, es que, bueno, en cierta parte es casi así, pero es un promedio que saca, un promedio de, de la mujer que ha tenido el 2000, digamos, el 2000 al 2011, ha tenido la del 2001, ha tenido, digamos, 6 hijos, y la 2000, y una mujer de edad promedio, el 2011 ha tenido, ponle, 3 hijos. Entonces se saca una división de esto, se hace una división media y se obtiene el resultado de 4.2. Ya, entonces vamos a decir que el 35% de las mujeres declara no haber deseado el último embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Que si eres el menor de tu familia, el menor de tu familia es eres el jovencito que no lo han querido tener. Eso prácticamente quiere decir, ¿no? La mayoría de las mujeres dicen el último niño no ha sido planeado, solo ha venido porque se han descuidado.
Entonces, para eso es planificación familiar y todas esas cosas, cuidados preventivos para no embarazarse, cuidados preventivos para muchas cosas, ¿no? La prevalencia del uso de métodos anticonceptivos. Vamos a decir que la mayoría, para el 2011 tenemos un 48.3% de las mujeres sí usan un método anticonceptivo para evitar embarazos no deseados, ¿no? Solo un 48.3. El resto no quiere, no puede. Muchos esposos, yo estoy muy convencido, muchos esposos tratan de decir a sus familiares, si te voy a poner un anticonceptivo, vas a hacer lo que te da la gana y me vas a traicionar. Entonces, muchos esposos todavía sigue la ignorancia en nuestro país, no les dejan utilizar un método conceptivo y en especial antes eran esos. He escuchado en los consultorios que no quiere mi marido que yo me ponga un método conceptivo porque piensa que voy a ser la infiel. Eso es muy difícil para la mujer adulta, especialmente del área rural, ¿no? El uso de métodos modernos de planificación familiar es de 25.2 de un dispositivo intrauterino y que es el método más utilizado, ¿no? Bueno, era el método más utilizado anteriormente, y esto es un censo del 2011, ¿no? Un dato epidemiológico que yo recuerdo que es ahora, estamos utilizando el método de barrera, ¿no? Un método que es el de la barrita en el brazo. Esto es para evitar embarazos no deseados, pero ahora es el método más utilizado por las mujeres. No es el 100% que las mujeres quieran utilizar eso porque trae complicaciones a veces, ¿no? Es de acuerdo al cuerpo. No todos los cuerpos van a aceptar algo en un cuerpo extraño dentro de tu organismo, ¿no? A veces por los cambios hormonales que estos pacientes utilizan, llegan a tener sangrados muy profusos, pero para eso es que el médico hace un seguimiento. Nosotros tenemos que hacer un seguimiento antes de hacer el implante del dispositivo de barrera, ¿no? Si fuese el caso de que una paciente quiere directamente la barra en su brazo, puede traerle consecuencias, ¿no? Primero se hace un método conceptivo por pastillas, que son los trimestrales o los mensuales, y si esta paciente aguanta ese método anticonceptivo por vía oral, recién se le hace una implantación, ¿no? Del método de barrita. Pero antes no. Antes no puede ocasionarle hemorragias, puede ocasionarle sangrados muy profusos o agoteo. Entonces hay que por eso se le hace un seguimiento a los señoritos, bueno, a las señoritas que van a utilizar o las señoras que van a utilizar su método conceptivo, ¿no? Vamos a decir que el 14% de las mujeres entre 15 y 19 años de edad ya han tenido su primer hijo. Bueno, no sé en el aula si tenemos esa capacidad. Bueno, es si alguien tiene su niño y si lo ha tenido, según el censo de 2011, de entre 15 a 19. Son edades promedio, no voy a decir que los pacientes tienen que tener estas edades para que puedan llega a embarazarse así nomás, pero es cuando normalmente los jóvenes empiezan sus relaciones sexuales, ¿no? Sin más que decirle, estos datos tampoco están cubriendo mucho el área rural, porque ya desde los 13 años, 14 años ya están embarazadas las señoritas allá. Entonces es muy. Y vienen 14 años, ya están teniendo su primer hijo. Hay consentimientos de los padres, hay consentimientos del esposo y de la joven que está embarazada. Entonces no hay más que decirle, porque eso se podría llamar estupro, ¿no? Hay leyes que ahora que te pueden demandar por embarazar a una niña, prácticamente una niña, ¿no? Pero en el campo es normal ver a una niña de 13, 14 años que ya está menstruando embarazada, ¿no? Entonces vamos a hablar también que a los 19 años de edad
3 de cada 10 mujeres adolescentes son madres a los 19. 3 de cada 10, es un rango amplio, ¿no? Es un rango amplio que están tomando aquí, que es el 29.7%. Prácticamente las niñas, porque la actividad sexual comienza ya desde los 15, 14, vaya a ser que empiezan a los 19 años ya, pero por falta de orientación, falta de, de ¿cómo se llama esto? De que los padres inculquen a la protección o al uso de anticonceptivos, que es un tabú para los papás decirles, no, hijo, ya puedes utilizar un método anticonceptivo para no embarazar, ¿no? Como es el condón, que es el más fácil, pero podríamos decir que estos métodos anticonceptivos son como un tabú. No quieren utilizar porque tienen miedo o tanto por el placer, porque muchos dicen, no, no me gusta utilizar condón porque no me siento, no siento lo mismo. He escuchado a muchos otros jóvenes, pero no solo esto les previene de embarazos no deseados, ¿no? Sino les previene de infecciones de transmisión sexual, que eso es uno de los booms de este momento, ¿no? Porque contagiarte con VIH no te va a decir que ya estás sano, ¿no? Bueno, vas a estar enfermo toda la vida. No te va a dar a otras enfermedades de transmisión como la gonorrea, clamidia, sífilis. Son enfermedades casi silenciosas, verdaderamente con los síntomas y signos recién te das cuenta que tienes una enfermedad de transmisión sexual. Pero si no te dan los síntomas, puedes estar contagiando a tus parejas sexuales o a las parejas sexuales que tengas, ¿no? Entonces, es más conveniente no solamente un método anticonceptivo, ah, utilizarlo no solamente para prevenir embarazos no deseados, sino para prevenir contagios. Ah, vamos a decir que también pasamos a la otra diapositiva. Ya, hijos por mujer, ¿no? Aquí tengo un dato, tengo un cuadrito que es muy elegante, que explica cuánto era el promedio prácticamente de antes de que una mujer tenga, bueno, cuántos hijos en promedio podía tener una mujer. Prácticamente las mujeres pueden tener hasta 100 hijos, porque ellas nacen con 200 de 200 a 400 óvulos para ser fecundados y celos, bueno, ellos lo pierden cada vez que tienen menstruación, ¿no? Entonces, nacen las mujeres con 200 a 400 óvulos para fecundarse. Entonces, las mujeres pueden tener hasta 100 hijos o hasta más de 100 hijos. Hasta cada óvulo puede ser un hijo. Pero ahí vienen las deficiencias, ahí vienen también las enfermedades que puede tener una mujer, como decirte, ha habido mujeres que han tenido 10 o 12 hijos, que después de tener el 12, el útero sale con un prolapso uterino, entonces vamos a decir que eso también influye, ¿no? No siempre tener hijos en Canadá eran favorables, pero antes sí, antes creían que el mayor número de hijos que tengas es mejor. ¿Por qué? Porque estábamos expuestos a enfermedades y sabían que muchos hijos no iban a sobrevivir. Y también por la falta de educación, muchos decían, ¿no? Falta de televisión, dicen. Bueno, no sé, eso no sé. Eso no sé, falta la televisión, falta de deportes para los jóvenes, todo eso, ¿no? Pero también decíamos que la salud era tan precaria que a muchos de los niños que llegaban a nacer fallecían, ¿no? Entonces vamos a decir que en el año 1976 se hizo el censo, entonces su promedio era de 6.5 hijos en una paciente. Ha habido datos que hay hasta 15, 12, pero ha habido muertes, ¿no? Que los niños han nacido muertitos o en el parto han fallecido o ya de una edad avanzada ya estaban muriendo. Entonces,
Eso sí, eso era el por qué querían tener más hijos. Y antes también la economía también les alcanzaba más. ¿Por qué? Porque más el dinero no era tan primordial como antes, ¿no? Podías hacer cambio de ropa por lo que has cosechado, te podías hacer el trueque, ¿no? Se llamaba eso. Entonces era más fácil criar una cantidad elevada de niños que ahora, ¿no? Porque todo es monetizado, no podemos hacer, no, la economía no da para mucho, ¿no? En 1992 el promedio ha llegado a ser de 5 hijos. En 2001, 4.4. Y ahora la mayoría de nosotros llegamos a tener hasta uno quieren tener, ¿no? Uno, dos como máximo. Porque la economía, vuelvo a repetirlo, la economía ya no da um, para criar más, ¿no? Porque uno es mucho dinero. Bueno, vamos a hablar de alfabetización también. Entonces, la tasa de analfabetización era de 13.8 de la población, ¿no? Donde al 20% de mujeres era más elevado que en el sector masculino, porque antes no se les permitía a las mujeres hacer eso, estudiar, ¿no? Se les dejaba en casa haciendo los aseos de la clase, pero ahora vemos que esto ha cambiado y ellas son las que más probabilidades de trabajo tienen, ¿no? Vamos a cambiar esto, no está muy importante la tasa de conversión, solo son los pequeños datos que acabo de decir, ¿ya? Entonces vamos a ver esto, ¿no? En la tasa de alfabetismo en el año 1973 era el 63% y ha habido una crecencia de personas que han ido estudiando hasta el 2001, ¿no? De 86.7% y ahora creo que está casi al 3% una tasa de alfabetismo. No, bueno, hasta el casi 97% de la población nacional ya es alfabetizada, ¿no? Y hasta ahora sigue bajando, ¿no? Ya. Vamos a decir que estos son datos que lo he puesto por si acaso, nada más. No es tan importante que Bolivia es multiétnica y pluricultural, pues se llama Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces vamos a ver que hay más, que hay chistas, que hay maras. Son datos que no les van no van a entrar al examen, pero siempre una lista epidemiológica. Tú tienes que tener el número de la población que tiene tu país o el país que vas a, vas a estudiar para tener una relevancia, como te he dicho, ¿no? Para una relevancia epidemiológica. Si no tienes tu población, no tienes nada para la investigación epidemiológica. Ya, vamos a decir que la situación de la pobreza, ¿no? La evolución del PIB por habitante, ¿no? Que el PIB es el promedio, no recuerdo bien que ahorita les voy a decir, el PIB es la per cápita, el dinero que normal que nosotros, bueno, según las estadísticas dice que el PIB es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, es decir, que cada cuánto de dinero tenía nuestro país prácticamente, cuánto dinero tenía nuestro país por habitante, cuánto valía cada habitante se le decía que cada habitante tenía un determinado monto de dinero en la Tesorería Nacional, ¿no? Entonces, para el año 1989 se creía que era 796, 1904 ha ido subiendo, ¿no? Al 2012 estamos con 2493. Lo cual estos no son datos así al azar que he puesto, no va a entrar al examen, solamente quiero saber que el dato de la pobreza también influye en nuestra salud. Cuanto más pobre es una familia, llega a tener un déficit tanto social
como también en el a nivel de la salud, porque no va a poder ir al médico, no va a tener una buena alimentación, va a tener más hacinamiento en la casa, porque no va a haber habitaciones para cada uno, sino yo recuerdo que me decía mi, mi abuelita que antes todos los hijos dormían en una sola cama y el mamá y el papá dormían en otra. O sea, solo tenían un nivel económico muy poco porque ah, no se podía pedir más, ¿no? Porque el nivel de pobreza era muy elevado. Pero ya a esta temporada ya vemos que ha cambiado las situaciones porque tenemos un intercambio monetario diferente, ¿no? Pero igual, digamos, casi la plata que gana uno no le alcanza para casi nada. Ya, pasamos a esto, disponibilidad del agua potable por cañería. ¿Por qué quiero hablar sobre esto, no? Prácticamente, si tú no tienes o los servicios básicos de salud o los servicios básicos en una población, como ser agua, luz, agua potable, alcantarillado, ustedes saben muy bien que puede haber un déficit de salud, porque si no tienes agua potable y esta persona toma agua de río, esta persona puede contagiarse por muchas otras bacterias, ¿no? Como es el caso del año 1950, donde nos ha atacado el cólera, ¿no? El cólera, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas no tomábamos agua potable, tomaban agua de río, quiero decir. Entonces, ¿cómo se contagia el cólera, no? Es por la ingestión de alimentos bueno, no alimentos mal dañados, sino eh, por, por la ingestión de líquidos o alimentos contaminados con el cólera, ¿no? Por el virus. Y que causa una deshidratación tremenda, ¿no? Entonces, quiero que hacerles dar cuenta que esto era ah, las cifras que se tenían antes. Antes eran muy bajas, ¿no? Las cifras que, que tenían las viviendas, agua potable y los servicios básicos de salud. Vamos a hablar porcentaje de vivientes disponibles con energía eléctrica. También son datos importantes para una correcta administración, ¿no? El SNIS 2009 dice. El SNIS prácticamente es un censo que, que tenemos los médicos o personal de salud o los médicos SAFSIS que seguían haciendo, yendo a las casas, anotando qué cosa tenían, qué no que tienen, que no tienen, si comen bien, si no comen bien. Todo eso está anotado, eso como un censo también, ¿no? Entonces ahí vemos la tasa de viviendas que tenían luz eléctrica, ¿no? El área urbana siempre va a estar más elevado que el área rural, porque siempre ha habido esos déficits, ¿no? Y en los servicios sanitarios también es muy importante uh, conocer un poco para ver que que una familia epidemiológicamente se encuentra sana, porque teniendo los servicios sanitarios impedimos infecciones que pueden conllevar o dañar a la familia íntegra, ¿no? La morbilidad. ¿Qué quiere decir morbilidad? La morbilidad es aquella enfermedad que ataca. No es diferente a la mortalidad, ¿no? La morbilidad es de qué enfermedades atacan más, digamos, a nuestro sistema. Entonces vamos a decir que en esta época tenemos enfermedades del aparato respiratorio más elevado que las enfermedades de infecciones intestinales, las parasitarias, sistema osteomuscular y tejidos. Solo son datos en parámetros que les quiero hacer saber sobre esto, ¿no? Entonces, una de las morbilidades, la morbilidad es aquello que ataca a una persona, es aquello que va a causar una enfermedad como tal
a un paciente. Entonces, la tasa de morbilidad más elevada era las vías son las vías respiratorias, las intestinales, las cardíacas, ¿no? Ahí vamos. La mortalidad, enfermedades del aparato respiratorio, la mortalidad igual, ¿no? Esto cambia. Aquí ya las enfermedades del aparato respiratorio llegan a tener el 7%, ¿no? Los aparatos circulatorios, que decir, las enfermedades cardíacas, las trombosis, las pacientes que tienen presión alta llegan a tener una morbilidad a largo plazo de un 27%. Las de digestivo pueden ser por un cáncer de colon, un cáncer de páncreas, puede ser una colicistitis maltratada, una peritonitis cuando haya reventado, digamos, el apéndice, se haya contaminado todo el abdomen, ¿no? Es una peritonitis, es una infección del peritoneo, y así sucesivamente, ¿no? La tasa de mortalidad infantil está estimada según fuentes de información del censo, ¿no? La tasa de mortalidad infantil antes era muy elevada, perdón. Es muy elevada, ¿por qué? Porque ya les había dicho, ¿no? Antes la salud era muy precaria y la cantidad de hospitales era muy reducida, y los embarazos eran muy frecuentes que las tenía en casa, no teniendo en cuenta la, la, la higiene necesaria para tener un parto de los niños, ¿no? Entonces, y los cuidados, ¿no? Los suplementos que ahora dan, las chispitas, las vitaminas, el, el, los desayunos que están dando, son la tasa de mortalidad infantil ha reducido hasta ahora, ¿no? Vamos a pasar. Esto es un mapita demográfico de los hospitales, de, de los centros de salud y muchas cosas. No es importante, ¿no? Pero sí es la distribución de las cosas que tenemos en nuestro país según los caminos que tenemos también. Ya. Prácticamente esos son los caminos, los hospitales que tenemos que tener, los institutos de especialización. Son muchos, como ven, pero no abarca a toda nuestra Bolivia. Es muy poco para la cantidad de población que estamos llegando a ser, y cuando vayamos a crecer mucho más vamos a necesitar más personal de salud, tanto como en la infraestructura y tanto infraestructura, ¿cómo se dice esto? Tanto en infraestructura como también en personal médico o en personal de salud, como son ustedes, ¿no? Del área de nutrición. Ah, bueno, chicos, hasta aquí la, las primeras diapositivas. Les voy a hablar sobre salud y reforma, participación y descentralización. ¿Qué quiere decir todo esto, jóvenes? Que la salud, la reforma y la descentralización. Eh, prácticamente, prácticamente nuestra salud tiene diferentes categorías, como ya he hablado de un principio. Nos definimos por ciertas partes de ciertas organizaciones que nos, uh, nos rigen tanto al personal de salud, los cuales ustedes también van a estar regidos por ellos para determinar planes de salud y técnicas de tratamiento para distintas enfermedades. Entonces, descentralización se llama que tenemos un poder grande. Entonces, esta descentralización es de que este ha creado pequeñas entidades de las cuales el personal de salud va, va, va a ir a hacer sus fichas epidemiológicas, va a encontrar respuestas a tratamientos, nuevos tratamientos, o crear nuevos tratamientos, ¿no? Conjunto con ellos. Entonces vamos, ¿no?
vamos a hablar de qué ha empezado, cómo ha empezado primero, ¿no? Antes teníamos el SUMI, que es la ley 2426, y el seguro de la vejez. Estos dos eran muy importantes en nuestro país porque decían que el SUMI cubría pacientes femeninos que están en edad gestacional hasta, hasta el parto y hasta los 5 años de nacidos. O sea, este seguro les daba la posibilidad de que sean atendidos a estos pacientes tan femeninos que estén en edad, están gestando y hasta los 5 años que haya nacido el niño. Y, y hasta los 2 años si es que ha habido un aborto. Un aborto después, prácticamente sí, un aborto. O pérdida del niño gestado, ¿no? El que estaba gestándose. Entonces se le tiene que quedar porque también tenemos que tener cuidados post-aborto, posparto, todo eso, ¿no? Para crear el puerperio, porque hay morbilidades o enfermedades que pueden atacar o pueden aquejar a estos pacientes. Entonces, la ley 2426 era una de las que se encargaba de eso. Y la ley del seguro de la vejez, que abarcaba a pacientes mayores de 60 años. Es decir, que estos pacientes recibían atención gratuita hasta a partir de los 60 años, pero era muy, ah, eh, prácticamente era muy precario porque, como sabemos, muchos de los gobernantes anteriores nunca han tenido una base específica de cómo contrarrestar enfermedades o comorbilidades que atacaban a estos grupos etarios amplios, ¿no? Como he dicho, los grupos extremos etarios son los más vulnerables en cualquier enfermedad, ¿no? Entonces vamos a decir que nosotros nos dividimos en nivel central del Ministerio de Salud, nivel departamental de sedes, nivel municipal y local, uh, los DILOS y red social. Los DILOS son director local de salud, ¿no? Y la red social. La red social es aquella comunicación que van a tener cosas. Y la red de servicios, vamos a lo que hemos hablado hace rato, ¿no? Sistema de salud de tercer nivel, coordinadoras de red, segundo nivel y primer nivel. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Entonces vamos a decir que el Ministerio de Salud se encuentra a La Paz, eh, que es, eh, que es lo que el doctor Aníbal, ¿no? Aníbal, sí, el que está saliendo bastante en la televisión, que está diciendo que no está conformado por él solamente, ¿no? Él es solo el representante, el presidente. Está conformado por muchos otros profesionales del área de la salud que determinan ciertas características de una enfermedad. Entonces venimos con el nivel departamental del CEDES. El CEDES está encargado de descentralizarse, ¿no? Todo el poder que tenía este. Entonces, como decirte que el Ministerio de Salud es la capital o el país. Y el nivel departamental son los departamentos, los niveles, casi lo mismo dice, ¿no? El director local de salud. Cada uno de estos, nosotros como personal de salud o como ustedes que son nutricionistas, tienen que ir por pasos a hacer cualquier queja o investigación que están diciendo, ¿no? Tú no puedes ir, bueno, nosotros llegaríamos a hacer lo diríamos prácticamente cuando tenemos una queja o una investigación que hemos encontrado o estamos haciendo, tenemos que ir al director local de salud. Si es que nos encontramos dentro del área de la salud, acá, acá al DILOS, ¿no? O al nivel municipal y local, ¿no? Estos, a este tenemos que hacer la queja o la presentación de algún tema. Luego de eso, ellos se van a dedicar, o nosotros mismos nos van a derivar, a que vayamos al CEDES, que el nivel departamental CEDES, ¿no? Para que podamos hacer nuestras quejas. Bueno, en el primer ya hemos dicho, no, nosotros tenemos que descentralizar
am, en los hospitales, los servicios de las redes de servicio, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Ya hemos explicado qué es lo que tiene el primer nivel y por qué se le llama primer nivel, ¿no? Primer nivel es porque tiene solo lo básico. Y segundo nivel es aquel que tiene 4 especialidades como mínimo. Es decir, pediatría, ginecología, cirugía y medicina familiar. ¿No ven? Entonces, el CD, Servicio Departamental de Salud, ya lo he dicho. Entonces, vamos a decir el coordinador de red. Coordinador de red, nosotros tenemos varias redes. Es decir, que primero tenemos que en la red de Villa Tunari tenemos es la red 3, me imagino. Se divide en varias redes para que estas derivaciones, digamos, cuando nosotros, ¿por qué hacemos primer nivel, segundo nivel? Porque hay ciertas patologías que nos pueden ser tratadas en segundo nivel. Entonces se le deriva, se hace una derivación o una referencia más que todo, se le llama referencia, ¿no? Se hace una referencia al tercer nivel, pero teniendo en cuenta que a tu coordinador red tienes que respetar. Es decir, tú no puedes agarrar el coordinador red, que es una entidad, es una división de todo eso. No puedes saltar y decir, yo estoy en el segundo nivel del Villatunari. Me corresponde ir al tercer nivel, si tengo que hacer una referencia, al tercer nivel de Cochabamba o de Punata o en Punata, que es uno de segundo nivel, tirado al tercer nivel, pero no lo he terminado. No puedes agarrar e irte a Santa Cruz. No puedes mandarle a cerrar, porque el coordinador de red te va a decir, nosotros como red pertenecemos al área de Cochabamba y tiene que estar en Cochabamba. Si tú haces esa referencia, bueno, si tú haces la referencia, eso puedes tener un problema muy grandísimo, ¿no? Puedes tener hasta juicios. Bueno, vamos a ver. Esto es lo que ya he explicado, ¿no? A nivel nacional, crean las estrategias, las políticas, planes, normas del régimen internacional. Los departamentales, máximo nivel, acatan las reglas que el nivel nacional está haciendo, ¿no? El Ministerio de Salud, el departamental, son los que acatan y tienen que hacer acatar a todos estos, ¿no? Los municipales y el local. Entonces no es muy difícil esto. Entonces, el ámbito rector normativo que formula estrategias políticas para Sistema Nacional de Salud, ¿no? O sea, para que lo acate el CEDES, que es el nivel departamental de salud. Entonces, él tiene que aplicarlo. Y el municipal tiene que hacer tiene que informar todo lo que se está haciendo y se está cumpliendo a cada parte departamental aquí, ¿no? Y al local ya sabemos los servicios, los SAFSIS, los que son los visitadores sociales, los visitadores comunitarios que van casa por casa a ver cuántas personas hay, si tienen los tres servicios básicos los tres servicios básicos, si no las tienen, lo tiene que anotar, tenemos que tener un parámetro, todo eso, ¿no? Ya. Ah, Prácticamente es lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? Todos estamos regidos por el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, ¿no? El gobierno que se encuentra en La Paz, regido por ellos hacen los programas, las unidades, el CEDES, que es el nivel departamental, hace que se cumplen las estrategias que ya están mencionadas y el DILUS, ¿no? Es el director local de salud. Este es aquel que va a coordinar con las redes pequeñas que tiene en todos los distritos para que se haga un control epidemiológico exacto de enfermedades que aquejan más a nuestros ciudadanos, ¿no? Entonces hay que hacer eso. Bueno, es todo eso, eh, es una escala que se debe seguir siempre, ¿no? Nunca se puede ir de atrás para adelante. Que si fuese así, ya tendríamos graves problemas, ¿no? La reforma en salud en Bolivia. No, esto no es muy importante. Um,
Ya habíamos hablado, ¿no? Los seguros que estábamos diciendo, ahora se ha cambiado, ¿no? Hace un año, bueno, ya va a ser un año que se estaba implementando el SUS, ¿no? Seguro Universal de Salud, lo cual, lo cual ha sido, y el seguro indígena, ¿no? El seguro indígena se ha relegado, el seguro de la vejez también y el SUME. El seguro internacional de salud, el seguro universal de salud ha sido una estrategia política para la ganancia de votos del ex partido que estaba antes en el poder. ¿Por qué? Porque sabían que no podían atacar de una manera específica a la población porque ya estaba cansada y ellos están queriendo hacer el seguro universal de salud, pero con muchos déficits. Es que para cuando tú quieras lanzar una nueva ley que establece eh, la salud de nuestra población, tú tienes que tener los recursos monetarios, logísticos y de infraestructura para creerles, pero no teníamos nada, no teníamos nada, tenía el SUS estaba ha caído en los primeros meses porque no había pacientes, bueno, no había el dinero esencial para crear un seguro así. Los únicos países que tienen un seguro universal de salud son Inglaterra. Inglaterra tiene un seguro universal de salud que cualquier paciente que tiene una molestia, una queja, estos son atendidos gratuitamente sin ni un peso. ¿Por qué? Pero es un país primer mundista donde todo el mundo paga un impuesto. Paga un impuesto tanto para ver tele, paga un impuesto de la casa, paga un impuesto de trabajo, paga un impuesto, para todo hay impuestos. Entonces, estos impuestos se reflejan en los servicios básicos que tiene que tener una persona como tal. Entonces, nosotros no estábamos preparados para eso, ¿no? Nosotros seguimos con el contrabando, nosotros seguimos con prácticamente con que muchas personas no pagan un impuesto. También hay otro que, ¿cómo se llama esto? Estos pagos de salud que tienes que tener normalmente, que pagas, no recuerdo muy bien, ahorita se me fue. Pero prácticamente cualquier pago de impuesto que tú debes realizar debería entrar todo a las arcas de la salud. Bueno, parte para las arcas de la salud y parte para el Estado, para que se puedan hacer mejoras en la ciudad y todo eso, ¿no? Pero no estábamos preparados, no estamos, prácticamente está precario este sistema universal de salud. Hay muchos déficits que se están corrigiendo gracias a un profesional que sí es profesional en el área de la salud y sabe las deficiencias y las necesidades de nuestro país, no como los otros que era el que la gente que nos estaba gobernando pusieron a mineros, pusieron a una señora Gabriela Montaño que de la noche a la mañana apareció con título de médico, eh, donde antes no era nada, y todavía médico cubano, ¿no? Teníamos médicos cubanos que se inventaban pacientes para que digan que estaban atendiendo pacientes. Teníamos un déficit de pagos bien enormes con pacientes, con personas que estaban como médicos en las áreas rurales que tenían jugosos sueldos mientras la población de médicos o la población de personal de salud, yo quiero decirles que ustedes también ingresan como personal, bueno, como personal de salud, nutricionistas en los hospitales y y lo que ustedes llegan a trabajar es con conjunto con los mismos médicos. Entonces, había un déficit, bueno, no un déficit, había un aprovechamiento tremendo, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la otra diapositiva, ¿no? La implicación de la reforma en el actual sistema de salud boliviano. Esto prácticamente es casi más leyes, solamente quieren aplicar lo que ya estaba, ¿no? Identificado, se ha cambiado el SUME
al SUS, ¿no? Se ha incrementado 5.8 millones en el año 1998 a cerca de 12 millones del año 2000 en esas temporadas. De ahí no ha subido todo ese dinero, 12 millones de dólares, no ha subido más. ¿Por qué? Porque no les daba la gana de, de tener un país con un buen sistema de salud. Solamente querían tenerlo de esa manera y lo han tenido pues hasta que han hecho el cambio al sistema universal de salud, lo cual ha sido precario. ¿Por qué? Porque aparte de eso querían sacar de las arcas de los impuestos nacionales para uh, para la implementación del SUS, lo cual no era correcto, ¿no? Sino tenía que dar las arcas nacionales de los hidrocarburos, del litio, del potasio, de la urea, todo eso tenía que, de ahí salir plata para el Seguro Universal de Salud, pero no, querían hacerlo de otra manera, ¿no? Sacar de los impuestos que te corresponden cuando eres viejito y te devuelven esa plata. De ahí querían sacar. O sea, querían robar lo que ya te están sacando. Bueno, de todas maneras, no voy a hablar más de eso. Ah, bueno, y dice, ¿no? La oportunidad de participación directa ciudadano. Eso para que el mismo ciudadano se entere de las enfermedades o comorbilidades que nos aquejan a ambos, ¿no? Vamos a hablar de implicaciones de la reforma en el actual sistema de salud. El SUMI ha logrado mejorar la accesibilidad, ¿no? Estábamos con un buen sistema de salud. El SUMI era uno de los mejores, el SUMI y el seguro de la vejez. Y el seguro indígena trataba a mucha gente que nos, o sea, pero no han sido, no lo han podido, bueno, lo han sacado para poner el SUS, ¿no? Ya saben mi opinión sobre eso, mil disculpas. Eso ya. Bueno, pasamos esto. Son leyes que no les va a servir de nada. Son leyes. Es otro, ¿no? La implementación de la política SAFSI. Esto ya se está dando desde el año 2011. Las SAFSI, los médicos SAFSI se les dice, ¿no? Los médicos SAFSI, ¿no? Son seguro familiar de salud, salud familiar comunitaria intracultural. ¿Qué hacían estos médicos? O sea, son visitadoras médicos que iban casa por casa para hacer su análisis de las enfermedades que están aquejando al país, en el área rural prácticamente, ¿no? Iban casa por casa, preguntaban, decían todo eso. Sigue habiendo estos médicos, que son médicos bolivianos, que han estudiado en Cuba, la mayoría, médicos SAPSI se les dice, lo cual da mucha pena, porque esos caballeros no saben cómo les puedo explicar. Estos médicos no saben hacer una sutura, no saben tratar un resfrío común, no saben hacer muchas cosas, pero ahí los tienen, ¿no? Las enfermeras siempre se me quejaban, ¿no? Los médicos así siempre son así, que macana, no saben nada, evidentemente, ¿no? Y son los primeros en escapar del hospital cuando viene una emergencia. No trata una emergencia, si así, pepa. Bueno, esos son la política SAFI, ¿no? Crear un salud familiar comunitaria, o sea, teniendo un registro de todas las enfermedades que tienen toda la comunidad para que así tengamos datos de quién está enfermo, quién no está enfermo, qué se puede hacer con eso y todo eso. No se sigue implementando, es una ley nueva, ¿no? Bueno, bueno chicos. Este es el tema de hoy. Espero que no se hayan aburrido. Les he explicado parte por parte lo que realmente es. Y les voy a pasar esto. Prácticamente van a tenerlo en YouTube.
lo van a ver cuando puedan. Estudien, lean, aprovechen que están en la casa, porque de golpe van a tener exámenes, ¿no? Van a tener muchos exámenes, entonces se les va a complicar. Lean poco a poquito. Bueno, chicos, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias.